Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Restrepo Escobar, abogado especialista en Derecho Administrativo, abogado conciliador en Derecho, experto en Derecho Electoral e investigador jurídico. La última oportunidad, o la anterior oportunidad, empezamos con un ciclo de cómo una de las formas de llegar al poder a través de la Constitución y la ley. En esa oportunidad hicimos referencia a las formas o tipos de poder existentes, ahondamos un poco en ellas y a manera de resumen pudimos mencionar que inicialmente pues a través de los autores Daron Acemoglu y James Robinson, ellos describían tres clases de poderes. Nosotros dijimos que se adicionaban dos más, en el sentido en que percibimos de que la existencia de ellos. Entonces, en resumen, hablamos de que existía un poder persuasivo, que era aquel que encarnaban los medios de comunicación y ciertos líderes, y los medios de comunicación en la forma que lo hacían, en la forma de ese poder, de tener la garantía de llegar a las masas y presentarles la noticia de la forma en que ellos les conviene, de presentar la noticia en una forma sesgada, protegiendo sus intereses. Hablamos también de ese poder persuasivo cuando es ejercido por un líder. Entonces el poder persuasivo pues, generalmente lo manejan los líderes y lo manejan los medios de comunicación. Hablamos del poder económico, ya conocido pues encarnado en lo que son los grandes grupos financieros. Hablamos del poder político, que son aquellos que llegan a las esferas del Estado o del gobierno. Hablamos de un poder ya como en producción nuestra, de un poder fusionado del poder político y económico, que básicamente este es el que se realiza a través de lo que se ha dado a llamar en clanes, y que es cuando el que está o tiene el poder económico aprende a leer política, entonces ya no financia campañas ni financia políticos, sino que se autofinancian para llegar al poder y de una forma directa incidir en sus beneficios y en sus privilegios. Hablamos del más importante, que es el poder popular, y que este pues básicamente está encarnado en ese pueblo y que él es el que finalmente toma las decisiones. Claro que hoy también dijimos de que esas decisiones muchas veces eran influenciadas por el poder de la persuasión, por el poder político, por el poder económico o por el poder fusionado. Pero resulta que en Colombia aparece un poder muy particular, y es donde existe el poder fusionado, pero de los tres: del persuasivo, que son medios económicos, medios de comunicación y líderes; el económico y el político; y el fusionado, que lo ejercen los clanes. Aquí, en este momento, pues, hace labores de proselitismo una candidata a la presidencia que proviene de ese poder persuasivo, de ese poder de los medios de comunicación, pero que igualmente está respaldado por ese poder fusionado del poder político-económico, o sea, el poder de los clanes que ya tienen su poder económico y político por esa fusión, pero que ahora el persuasivo, o sea, el de los medios de comunicación, también lo fusionan en ese. Entonces aquí en Colombia pues particularmente ya hay una fusión de tres poderes.
Em, También dijimos de que pues íbamos a mostrar uno de los caminos por los cuales se puede acceder al poder político, que finalmente pues es el que tiene el poder de decisión a través de la Constitución y de la ley. Entonces, a través de la Constitución podemos decir, pues, digamos, de que el preámbulo de la ley nos marca o nos dice que existe un marco democrático que es participativo, marco jurídico democrático participativo. El artículo primero nos habla de una república democrática, participativa y pluralista. Y ahora el artículo 3 es el que nos habla de la soberanía que emana del pueblo, o sea, de ese poder popular. Entonces, miremos que, digamos, en esa constitución política está concebido marco democrático y participativo. Está, digamos, el artículo primero, que es república participativa y democrática, incluido también el artículo 2, que es donde dice que el Estado facilitará la participación ciudadana, digamos, en decisiones económicas, políticas, administrativas y culturales, y el 3, que es el que nos habla directamente de la soberanía popular. Todo esto lo podemos llevar al artículo 40 de la Constitución. Ese artículo 40 que nos habla del derecho a la participación en conformación, en ejercicio y en el control político. Y en el numeral primero nos dice el derecho a elegir y ser elegidos. Sobre esta partecita de elegir y ser elegidos, entonces es importante determinar que esta posibilidad se realiza a través del voto o del sufragio, y que para participar de esto existe, digamos, lo que es el voto pasivo y el voto activo. Activo cuando lo ejercemos nosotros eligiendo en esa democracia participativa y representativa, o sea que vamos a nombrar los delegados, los representantes nuestros en las corporaciones públicas. Ese artículo, ese numeral primero de ese artículo 40, que nos dice elegir y ser elegidos. Entonces, para ser elegidos, para recibir el voto, el favor del voto popular, para recibir ese voto pasivo, entonces tenemos que tener unas calidades para llegar a esa dignidad. Tenemos que tener o estar sometidos a no estar inmersos o incursos en causales de inhabilidad, de incompatibilidad, de conflicto de intereses. Entonces, ese poder o ese derecho que nos marca el artículo 40 de la Constitución en la conformación, ejercicio y control político, ese es un derecho que no es autónomo. Y como no es autónomo, entonces debemos apoyarnos en otro poder, nos tenemos que apoyar, en otro derecho, y nos tenemos que ceñir a lo que dispone pues, la misma Constitución. Y el numeral 3 de ese artículo 40, pues habla, digamos, también del derecho que tiene el ciudadano a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, que en última son las que tienen que dar el aval y tienen que demostrar la elegibilidad de aquellos que va a proponer como candidatos. El artículo 103 de la Constitución Política nos habla específicamente del derecho a fundar, organizar y participar de los partidos y movimientos políticos. El artículo 108 de la Constitución pues también nos habla de que para funcionar como partido político, como movimiento, necesitamos de una personería jurídica, y es a través del Consejo Nacional Electoral que ésta, como autoridad electoral, es la que otorga esas personerías jurídicas para que el partido, el movimiento o la agrupación política pueda funcionar bajo los parámetros legales. A continuación,
tenemos el artículo, digamos, 109, bastante importante y al cual nos referiremos en futuras presentaciones, porque corresponde a la financiación de las campañas parcialmente por parte del Estado. Y también habla, digamos, de unos topes. Ese artículo nos habla de unas financiaciones, de las prohibiciones de financiaciones de personas jurídicas o naturales extranjeras. El artículo 10 nos dice que aquellos que ejerzan, digamos, funciones públicas tienen también unas limitantes y unas prohibiciones para participar en la financiación de esas campañas políticas. Ahora, desde el artículo 258 hasta el 63 de la Constitución, nos habla del sufragio y de las elecciones, de todo lo que tiene que garantizar el Estado para que se ejerza esa actividad electoral. Y así, el 264 determina pues que la autoridad electoral es del Consejo Nacional Electoral. Pero para las funciones electorales, entonces la única autoridad electoral es el Consejo Nacional Electoral. Pero para la organización electoral, entonces se hace entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas dos van a desarrollar todo lo que es la actividad y la organización de las elecciones. Les decía que el artículo 110 de la Constitución es un artículo que merece un análisis especial porque es el artículo que nos habla de las financiaciones de las campañas. E igualmente, el artículo 264, que es el que constitucionalmente define al Consejo Nacional Electoral como la autoridad administrativa para este efecto. Entonces, en la próxima entrega le daremos un tratamiento especial a estas dos organizaciones, quiénes la conforman, cómo la conforman, y ahí encontraremos también parte de el entramado que lleva a que a través de la Constitución se llegue al poder político. Esperando en la próxima oportunidad profundizar en esos temas y continuando de una de las formas de acceder al poder político a través de la Constitución y la ley. Entonces, hasta pronto.